Hola, ¿qué tal? Yo soy Glafira Rocha y este es tu espacio de reflexión, como ya lo sabes. Vamos a estar indagando sobre uno de los temas que nos causa más dolor de cabeza, la disonancia cognitiva, esa lucha que tenemos entre nuestros pensamientos, qué hago, qué no hago, qué elijo, qué sí elijo. Y eso a veces nos puede llevar a la culpa, al autocastigo, pero también a la ansiedad y muchas veces al miedo profundo que nos paraliza. La disonancia cognitiva puede ser en un sentido, porque vamos a explorar varios, esta lucha que tenemos internamente entre una creencia, entre otra, entre una idea, entre otra, entre lo que hago, entre lo que no hago. La disonancia cognitiva logra en nosotros esta lucha para tomar elecciones incluso cotidianas, muy cotidianas. Pero si no nos damos cuenta de esa lucha, podemos quedarnos ahí y no solo paralizarnos, sino también detenernos para saber de qué somos capaces. Esa lucha interna, si no empieza a armonizarse, puede lograr incluso somatizaciones corporales, puede llevarnos no solo a la parálisis del pensamiento, sino literal a una parálisis física. Por eso a veces nos desesperamos, no tomamos decisiones y lo que hacemos es quedarnos en una forma demasiado, eh, ¿cómo decírselos? O en una forma donde preferimos que los demás elijan a nosotros elegir. De eso va a tratar nuestra reflexión de hoy. Voy a compartirte cómo esa lucha, esa disonancia cognitiva también es necesaria y es benéfica si sabemos cómo habitarla, si sabemos cómo registrar cuando está en un momento crucial de nuestra vida. Vamos a indagar cómo tenemos ese teatro interno para convertirnos en directores de ese drama interior y poder ser escritores, actores, personajes y sobre todo partícipes en cada uno de estos roles. Creo que si nosotros podemos indagar en nuestras disonancias cognitivas, de veras, sin temor a decirlo porque lo he vivido en carne propia, cuando negocio con mis propias disonancias cognitivas, empiezo a asentar mi pensamiento, a tener más claridad y por lo tanto te invito a que justo te permitas revisar esas disonancias cognitivas en ti primero, que es lo que vamos a revisar aquí, dándote cuenta cuáles son para alcanzar esto que te dije ahorita que no tendría temor de decir. Puede llegar a que armonices tu existencia, a que puedas convertir tu espacio no solo en apacible porque no hay ruido mental, porque el ruido mental es parte de la existencia, sino porque ese ruido lo armonizas mentalmente para convertirlo en una música interior. No hay música sin ruido. No hay música sin orden, no hay música sin silencio, no hay música sin una armonía correcta, incluso dentro de la disarmonía, por llamarle así, que nos vaya llevando hacia un camino de ese ritmo que cada uno necesita. Entonces, empecemos esta reflexión sobre la disonancia cognitiva. Y para empezar la reflexión, quiero contarte una historia que creo que nos va a acompañar muy bien a lo largo de todo este programa. Es una historia que por lo regular yo transmito y yo cuento cuando en algún espacio de diálogo, incluso en el mismo espacio terapéutico, se dan este tipo de disonancias que a lo mejor no nos dejan ver porque estamos demasiado metidos en el conflicto interno, porque por supuesto esta lucha, esta disonancia cognitiva, fíjate cómo lo nombramos disonancia, está fuera de sonido, nos va a llevar a conflictos, nos va a llevar a que estemos en una pugna interna y eso va a provocar que esa lucha interior se vaya hacia el exterior. Por eso es que necesitamos revisarla y me gusta empezar con esta historia porque nos va a ilustrar. A veces no es necesario solo entenderla,
sino simbolizarla, sino registrarla como ese teatro interior del cual nosotros podemos tomar el control. Y es una historia que yo leí. Fíjense que ya ni siquiera recuerdo en dónde la leí, porque la leí hace muchísimos años. Todavía creo que no practicaba el budismo, no practicaba el hinduismo, pero fue una historia que me impactó mucho en un momento en donde yo estaba atravesando por un camino de ansiedad muy profunda. Les he compartido a ustedes que una de las cosas que me orientó para estudiar los temas psicológicos, terapéuticos y el desarrollo humano relacionado con la filosofía fue a partir de un evento en donde yo atravesé una ansiedad muy profunda hace ya muchísimos años y que también fue lo que me invitó a que yo misma acompañara a otras personas a poder gestionar estos dramas interiores que nos llevan a la ansiedad. Por eso ya no me acuerdo dónde leí la historia, pero se las voy a contar porque a mí me sirvió mucho en ese momento, solo dándome cuenta en qué punto estaba yo. Yo voy a tratar de interpretarla también a la manera en la que vamos a abordar hoy el tema. Bueno, dos monjes, no sabemos de qué religión son, pero sí en una época muy remota de la antigüedad, van caminando por un espacio muy abierto, un campo, en un tiempo que no tenemos específico, como les decía, pero estos monjes lo que sí tienen claro es que ellos hicieron una serie de casi 200 preceptos y renuncias para poder tomar el hábito y hacerse dignos de su religión. Estos monjes, uno de los preceptos que tienen es guardar silencio la mayor parte posible del día, porque en ese silencio empiezan a observar quiénes son y cuáles son sus pensamientos. No solo eso, otro de los preceptos que también tienen estos monjes es que ellos son hombres, no pueden vincularse con una mujer, ni siquiera viéndola, tocándola, ni charlando con ella. Recordemos que es un tiempo remoto, hoy ya no son así, ¿ok? Pero en ese tiempo sí. En ese tiempo para ellos la renuncia también al vínculo con una chica o con un chico que les generara una apetencia sexual no era posible. ¿Sí? Estos monjes van caminando en silencio por este campo despoblado y llegan a un riachuelo. En ese riachuelo está una chica muy hermosa que quiere cruzar el riachuelo, pero parece que teme cruzar porque va a mojar su ropa. Recordemos que es en tiempos remotos y era un ropaje que llegaba casi a cubrir sus pies. Uno de los monjes toma a la chica en los brazos y la cruza el riachuelo y los dos monjes siguen caminando, cada uno reflexionando aparentemente sobre sus preceptos, sobre su fe, sobre las enseñanzas que ellos practican y siguen caminando y caminando por horas y por horas y por horas. Después de casi 6 horas, uno de los monjes, el que no cargó a la chica, ¿sí? El monje que no cargó a la chica ya no aguanta, rompe el silencio y le dice al otro monje, ¿te has dado cuenta que rompiste uno de los preceptos más importantes? ¿Te has dado cuenta que tocaste a la chica? ¿Te has dado cuenta que la cruzaste y la tomaste entre tus brazos? Rompiste más de un precepto porque tuviste contacto con ella, le hablaste y también utilizaste tu fortaleza de hombre para poder vincularte con una mujer. ¿Ok? Estamos hablando de otro tiempo, con otras creencias de género muy diferentes a las que tenemos nosotros. El monje que había cargado a la chica toma un respiro, ve a los ojos a este otro monje y le responde, yo la cargué 2 minutos y tú la has cargado 6 horas. Y ese es el cuentito, esa es la anécdota. Pero vamos a desenredarlo.
¿Qué está pasando aquí? Imaginemos que esos dos monjes son algunos de los personajes que tenemos dentro hablando como en disonancia cognitiva. Uno de ellos dice, ok, nuestra parte, digamos, que dice, me equivoqué 2 segundos, ¿ok? Y la otra parte, que es el otro monje, dice, me equivoqué, entonces se recrimina, se culpa, dura meses pensando en un evento en el que se equivocó. Estos dos monjes están dentro de nosotros. Uno de ellos, el que cargó a la chica, si lo tuviéramos interiormente, diría, yo no rompí mi precepto porque tengo mi ética y mi moral muy bien cimentada para no romper ninguno de estos preceptos, porque no importa que yo cargue a una chica si no la estoy cargando con una intención lasciva. Ahí ya nos está diciendo cómo podemos abordar la disonancia cognitiva. Estos dos monjes son nuestra disonancia cognitiva constante. Cámbienle el tema que quieran. Pero el otro monje se siente responsable de ser un juzgador. También es parte de nosotros. Y no solo un juzgador, también es el que se puede convertir en aquel temeroso que le va a decir a esa parte que simplemente rompió una regla, entre comillas, porque internamente él sabía que no lo hizo mal. Sin embargo, el otro le empieza a decir, sí, rompiste preceptos, lo hiciste muy mal. Piensa en ti, piensa en tus propias historias de vida para que te des cuenta cuántas veces haces eso, cuántas veces hay un diálogo interior, no solo cuando te equivocas, en algo tan sencillo como hago o no hago ejercicio. La parte que quiere hacer ejercicio puede decir, ok, voy a hacer ejercicio y se levanta, hace 10 minutos y dice, ok, 15. Y el otro dice, debiste haber hecho más, ¿ok? Y empieza ahí esta lucha interna. No quiere decir que el monje que cargó a la chica sea un monje permisivo, ¿ok? Quiere decir que tiene argumentos, pero el otro también tiene argumentos. Cuando este monje, el que cargó a la chica, le dice al otro, yo la cargué 2 minutos y tú la has cargado 6 horas, lo que está diciendo es cuántas veces nos quedamos dándole vueltas a un tema en lugar de soltarlo y buscar una respuesta y muchas veces incluso hasta una solución. Empecemos entonces con ¿qué es la disonancia cognitiva? Ya más o menos lo esbocé, pero la disonancia cognitiva son creencias, intenciones, propósitos, ideas, incluso comportamientos que entran en conflicto y generan una guerra interior. Les decía ahorita, hacer o no hacer ejercicio, ¿sí? ¿Hago la tarea o no hago la tarea? Fíjense cómo están polarizados para poder entrar en un conflicto. Pero hay algo súper importante que dijo un estudioso filósofo de la mente. Festinger se apellida, ¿ok? Desde esta teoría, él es el que le da incluso esta importancia a la disonancia cognitiva. Y lo que él dice, y que me llamó mucho la atención, es que cuando nosotros, él lo argumenta de otra manera, yo lo estoy parafraseando muchísimo, ¿ok? Pero él me hizo reflexionar sobre por qué esta lucha interna es importante para el desarrollo de nuestro crecimiento como humanos. Yo no lo había reflexionado así hasta que lo leía él, pero él dice que es importante, porque en el momento en que nosotros nos damos cuenta que ya no queremos ser de una manera, va a salir o surgir otra creencia que va a ir contraria. Si yo no tuviera esta lucha, todo el tiempo permanecería
completamente plano. Y según Festinger, nuestro cerebro no se hubiera desarrollado. Como les digo, lo dice, es más, les voy a leer la cita que noté. El afán de la coherencia cognitiva es fundamental, o sea, querer armonizar. Es similar a la necesidad de sustento de quienes padecen hambre. Fíjense con qué lo está equiparando, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo quiero tomar coherencia o armonía con estas dos creencias, es tan importante porque me dice quién soy y qué lecciones estoy tomando. Si a lo mejor el hombre primitivo o la mujer primitivas no se hubieran detenido a decir, ¿salgo este día a cazar o no salgo este día a cazar? No se hubiera desarrollado. Es una especulación, por supuesto, ¿no? Pero creo que tiene una base muy, muy profunda. Y es esta base, de hecho, esa frase de Festinger me llevó a reflexionar todo esto que te estoy compartiendo. ¿Qué pasaría con esos hombres y mujeres si no se hubieran dicho, hoy no vamos a salir a cazar? O en lugar de cazar una sola vez, o recolectar, porque también había recolectores, voy a recolectar más para tener aquí un almacén. No hubiéramos tenido esta capacidad, incluso intelectiva, que tenemos ahora. Necesitamos entonces de esa disonancia cognitiva, ¿ok? Lo que podemos gestionar, y es de lo que estamos hablando aquí, es de cómo esa lucha puede transformarse en una negociación. Pero cuando empieza la lucha, si nosotros nos detenemos y nos damos cuenta, así, estoy en pugna. Primer paso, detente como lo hicieron estos monjes y tú mismo, tú misma, vete de frente y pregúntate, ¿cuáles son estas dos creencias o ideas o, digamos, hábitos, acciones que estoy comparando, más bien equiparando y en pugna? Cuando tú haces esa pausa, es el principio de la negociación en lugar de quedarte en una lucha a ver quién tiene la razón y quién tiene el poder, porque eso que nosotros expresamos afuera es porque también es nuestro universo interno. En la medida en la que yo todo el tiempo quiero tener la razón y no negocio con el otro, es muy probable, no me atrevería a decir que es cierto y es verdadero, pero sí es muy probable, cercanamente probable, a que tu guerra interior también está así, a que estás en una pugna constante una y otra vez. Y a veces te puedes quedar callado y dices, no, yo no tengo esa guerra interior porque me quedo callado. Pues no porque te quedes callado, porque esa guerra interior, más bien esa guerra exterior, a veces se interioriza tanto que como no la dices fuera, te la tragas y tú eres quien se autocastiga. Ahí empieza esa disonancia cognitiva, esa lucha. Pero también reconocer que estoy en lucha es el principio del cambio. ¿Por qué es el principio del cambio? Porque es una invitación a decir, ya no quiero hacerlo de esta manera, sino de esta manera. Si hubiera una persona que jamás se cuestionara qué está bien y qué está mal, entrando en términos y en terrenos mucho más morales y éticos, quiere decir o que no le importa, que le han dicho lo que está bien y está mal y nunca lo cuestiona, o que uno de esos lados está habitándolo sin darse cuenta que a lo mejor está tan polarizado que se puede convertir en una persona terca y aferrada. Incluso aquellas personas que creen que hacen el bien, si no se cuestionan por qué, para qué lo están haciendo y no entran en esta disonancia cognitiva, quiere decir que no lo van a acomodar de la mejor forma. A veces no es para pelear internamente, no es mi intención invitarte a que generes más lucha interior, sino al contrario, la lucha interior es necesaria solo para el reconocimiento del cambio.
ya me estoy peleando internamente. ¿Qué está pasando? Reconozco cuáles son estas creencias en pugna, las observo y ahí empiezo a gestionar esta idea de cómo armonizar mis creencias para saber, es que yo ya no estoy ahí. A veces, muchas veces me ha pasado a mí que cuando yo me cuestiono a mí misma y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Casi siempre puedo asegurarles, ahí sí porque soy yo, que la mayoría de las veces es porque ya estoy en otro lugar, en donde ya me siento cómoda con los cambios que he hecho en mi vida y un hábito que antes tomaba las riendas de mi vida, ahora ya no es necesario. Y entonces es cuando puedo entrar en pugna conmigo. En más cosas, ¿eh? No crean que soy súper pacífica interior. Creo que justo porque me considero una persona que toma muy en serio la reflexión interna y que me considero una reflexionista, como ya saben, es que necesito de darme cuenta de esta lucha para reflexionarla, para ver cuáles son las creencias que se están moviendo y decantarme o elegir en qué momento estoy para saber cuál es la que quiero accionar más. Aunque parezca que no, esto lo podemos hacer en segundos. Así como en segundos te enciendes como cerillito cuando alguien te grita o te quedas paralizado, así también en la medida en la que más te vayas deteniendo a ver tus disonancias cognitivas, va a ser en la medida en la que tú mismo vas a encontrar una armonización mucho más rápida. ¿Ok? Se va a hacer rapidísimo. Entonces dices, oh, estoy en esta lucha de algo. Me levanto, no me levanto, me levanto, no me levanto. Y de pronto dices, ok, necesito descansar. A veces no es que a fuerzas me tengo que levantar temprano. A veces esta negociación es importante. Mi cuerpo necesita descansar, entonces me puedo quedar más en ese descanso. No es que una gane y una pierda. Negociamos hasta que llega un punto en que ese principio del cambio que se detonó por esa lucha empieza a generar elecciones diferentes para llevarnos a ese cambio que tanto deseamos. Pero a veces lo que hacemos es castigarnos. No, lo voy a hacer de esta manera. ¿Por qué creen que todas estas prácticas de restrictivas en los hábitos a veces no nos funcionan? Cuando tú dices, me tengo que levantar y ahora como existe esto, que no siempre estoy de acuerdo, de que en 21 días generas un hábito o que no sé qué tanto, ¿no? A ver, he escuchado muchas personas y yo misma he tratado de hacerlo 21 días y no pasa. Y van a decir, ¿por qué no lo haces bien? ¿Por qué no tienes disciplina? Porque es simplemente porque hay personas que van a necesitar más tiempo y otras personas a lo mejor una semana. Entonces, aunque eso ya se está estipulando como que sí, el cerebro cambia en 21 días, yo diría, ok, puede ser que en términos generales se haya hecho ahí una evaluación y digan, ok, este es el punto, pero yo creo que en experiencia cada quien podría probar cuál es este rango en donde se permite el cambio. Y habrá temas en que sean muy rápidos, temas en que no sean tan rápidos, y a partir de eso es que tú vas a decir, no, yo en este tema que tengo arraigado desde la infancia, no voy a durar 21 días, me voy a llevar un año, pero lo voy a lograr porque estoy revisando cuáles son estas disonancias que no permiten que yo realice ese cambio. Y esta es la invitación, ¿ok? Entonces, veamos. Vamos a ir otra vez desmenuzando la disonancia cognitiva. Aquí ya tenemos un panorama general y estos dos monjecitos nos van a ayudar mucho porque son los monjes de nuestra disonancia cognitiva. El que nos está castigando y el otro que no es porque esté bien o mal, sino que tiene otra mirada. Cuando este monje, el que cargó a la chica, dice, tú la cargaste 2 minutos, y el otro, ya no continúa la historia, pero yo la puedo continuar y ustedes la pueden reinventar incluso. Si este monje le dice al otro, tú la cargaste 6 horas, a lo mejor ese monje se da cuenta y dice, sí es cierto, sí es cierto.
¿quién está rompiendo más los preceptos? ¿El que la cargó 6 horas juzgando al otro o el que no tuvo la intención, pero aparentemente rompió los preceptos? Les dejo ahí esa paradoja. Cuando yo me detengo en estas dos estructuras, que son estos monjecitos, o que son nuestros personajes, o que es el deber ser, lo que empieza a ocurrir es que mm, empiezo a armonizar, a negociar conmigo, y en la medida en la que yo más vaya armonizando, lo que va a ocurrir es que yo voy a empezar también a tener más control sobre esos hábitos que no puedo cambiar. Porque ese del no pain, no gain, ya saben que a mí no me va porque nunca me ha funcionado y créanme que lo he intentado, mucho más en mi juventud, ¿no? Ahora, honestamente, me he dado cuenta que no me funciona. Y la invitación que yo les hago es que ustedes encuentren cómo les funciona. A veces no necesitamos tener un militar interno, ¿ok? Ni tampoco un perezoso interno, sino cómo llegan a un punto en donde puedes ser firme contigo y al mismo tiempo compasivo, que eso es lo que buscamos. Veamos entonces qué es la disonancia cognitiva para que vayas reconociendo en qué punto te ocurre, tú ve tomando nota, ¿ok? Bueno, les decía, lo que buscamos incluso nosotros también es esa coherencia cognitiva. Esa coherencia cognitiva es llegar a la claridad y ponernos de acuerdo nosotros mismos. Eso significa coherencia cognitiva, que en muchos estudios lo pusieran como un contrario de la disonancia cognitiva. Si yo tengo coherencia cognitiva, lo contrario sería disonancia cognitiva, ¿vale? Esa disonancia cognitiva, digamos que es importante porque lo que buscamos nosotros es esa coherencia. Cuando nosotros tenemos esa coherencia es cuando descansamos. Yo te estoy invitando a que también descanses teniendo la disonancia cognitiva. No solo cuando estamos en coherencia, incluso a veces cuando estamos en coherencia cognitiva es porque estamos tan perdidos de nosotros mismos que no nos hemos ni cuestionado por qué hacemos las cosas. La coherencia cognitiva es importante, pero cuando esa coherencia se sostiene desde un aferramiento para que no pase nada, entonces esa coherencia cognitiva nos puede llevar a darnos cuenta que no nos estamos cuestionando la existencia, pero claro que es necesaria. ¿Cuál es el punto? Les decía hace un rato, el punto es que observemos esa lucha y en lugar de estar luchando para tener una coherencia cognitiva, observo, dialogo, negocio y por sí misma emerge la coherencia. Se ve muy sencillito, pero lo tenemos que hacer paso a paso de acuerdo a nuestra experiencia. Entonces veamos, cuando nosotros estamos ahí, les voy a poner un dibujito porque me gusta mucho cómo, cómo nos caracteriza, ¿no? Recordemos a estos monjes. ¿Cuál sería el que estaba así, no? ¿Cuál sería el que estaba, no digo no con todo esto, pero fíjense, me gusta porque es como un retrato de la disonancia cognitiva que tenemos hoy en la actualidad? Esta disonancia cognitiva, vean, algo me dijeron acá, vean, nada más con esta imagen ya vemos todo el montón de cosas. Porque dense cuenta que la disonancia cognitiva no es solo uno u otro, no solo son estos monjecitos. Imagínense que son cientos de monjes en diferentes momentos de su vida, en diferentes circunstancias y atravesando también por estados diferentes de la existencia. Entonces vamos a estar así como esta chica del dibujo, ¿no? No me dieron like, alguien me rompió el corazón, alguien se enojó, alguien me gritó, estoy triste, no mandé el mensaje, rayitos, centellas y florecitas y todo. Vean, ¿ok? ¿Qué es lo que está señalando ahí? Bueno, lo que está señalando ahí, cada quien lo puede interpretar a su manera, pero a lo mejor nos puede ayudar a darnos cuenta que esta chica, ¿no? Si busca una coherencia solo castigándose en lugar de llegar a una negociación, puede llegar hasta un colapso.
mucho trabajo. ¿Qué va a hacer? Puede empezar esta chica que le vamos a llamar, voy a buscar otro nombre, siempre uso Margarita Lupita, ya no. Vamos a usar Esperanza. Esperanza es un nombre muy lindo. Esperanza tiene la esperanza de calmarse. Pero ¿qué hace? Empieza a trabajar más y más y más para no quedarse en silencio y tener todo este ruido mental. ¿A cuántos nos pasa que esa disonancia cognitiva está tan fuerte que empiezo a evadir, 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 evadir a través de videojuegos, a través de redes sociales que, bueno, hemos llamado de muchas formas a ese tipo de hábitos, series, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Esa incomodidad que ella siente la va llevando a que tenga más hábitos disfuncionales que la van a cargar de menos claridad. ¿Ok? Entonces, esperanza. ¿Qué hace esperanza ante esto? Esperanza entonces puede llevarla a que tenga cambio, esta disonancia cognitiva tan revuelta la puede llevar a que tenga cambio en sus actitudes. Podemos estar tan revueltos que podemos enojarnos con los que están a nuestro alrededor, ¿ok? Ahí viene cambio de actitudes. ¿Qué más le puede pasar a Esperanza si no se detiene? Lo que le puede pasar es que no va a saber tomar decisiones ante algo que a lo mejor anteriormente sí sabía. ¿Qué es lo que puede pasar con Esperanza si sigue teniendo toda esta disonancia cognitiva que no se ha gestionado y que lucha y lucha y lucha para tener coherencia y se habla a sí misma y se regaña y trabaja mucho y se mete en una relación o la termina, va a empezar otra? Necesita detenerse porque si no, corre el riesgo que sus relaciones interpersonales, o sea, las relaciones con los otros, pueden llevarla a un colapso y nadie va a querer estar cerca de ella si ella empieza a molestar al otro, no darse cuenta que está ofendiendo. A todo eso nos puede llevar una disonancia cognitiva que está luchando por encontrar esta coherencia o esta armonía, pero lejos de eso lo que hace es un estado de evasión cargando al monje juicioso de más ideas. Si el monje que les decía ahorita al principio no se detiene a cuestionarse, y a decir, tienes razón, monjecito que cargó a la chica, tienes razón. ¿Sabes qué? En lugar de cargar tanto, me voy a detener para, en lugar de juzgarte, voltear a verme, ¿ok? Pero si ese monje no se detiene y sigue y sigue y sigue, puede llegar a convertirse en un dictador, en un inquisidor de los demás. O al contrario, victimizarse completamente a sí mismo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Vas a generar un estado de mucha más dispersión. Y en ese estado de dispersión, lo que puede ocurrir es que nos puede llevar a saltar de un pensamiento a otro, como dice la siguiente diapositiva, generar muchísimos hilos de pensamiento porque ya no estoy deteniéndome solo en una sola, en las creencias que me generaron esta disonancia. Y entonces, ¿qué pasa? Puedo lograr que esto se convierta en un modo de vivir. Pero ¿saben qué? Esto no es nuevo. Esto es antiguo. Ahorita vamos a ver por qué, porque lo vamos a ilustrar con dos mitos, bueno, más que mitos son, bueno, sí, vamos a decir que son enseñanzas a partir de mitos. Y estos mitos, uno es oriental y otro es occidental, que también nos van a ayudar, aparte de los monjecitos. Esta manera de generar varios hilos de pensamiento puede estar a nuestro favor y puede estar en contra. ¿Por qué? Uno, porque tanto estoy alejándome de esa disonancia cognitiva que lo que va a ocurrir en lugar de decir, ok, estoy en lucha, me detengo, lo que hago es, estoy en lucha, evado, pero no solo eso, genero más cosas para no atender esa disonancia hasta que llega un punto en que tengo una disonancia sobre otra disonancia sobre otra disonancia y lleva a una manera de vivir. Pero esos hilos del pensamiento son necesarios también para detenerme. ¿Cómo?
en el sentido en el que observo primero qué es lo que me está ocurriendo, después puedo generar un estado de conexión conmigo mismo en donde vea todos estos pensamientos e hilos que me ayuden a tejer, no solo a enredar la madeja del hilo, sino a tejer de la manera en la que yo me voy acomodando a la circunstancia. Y esto me va a quedar también como una idea de ir fluyendo poco a poco y poner una atención constante, primero en la disonancia cognitiva. Entonces veamos también a qué nos lleva la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva nos va a llevar a una tensión mental, por eso literal nos da dolor de cabeza. Literal, como este chico de la imagen. Así nos sentimos completamente fragmentados. Hay una tensión, ¿ok? Pero esa tensión es importante. Voy a decir algo que no nos gusta, a mí tampoco, pero cuando lo he practicado me ha funcionado. Es importante sostener esa tensión, no atención. ¿Por qué es importante sostener esa tensión? Es importante sostenerla porque otra vez es el principio del cambio. En lugar de huir, es decir, evadirla o alimentarla, inventándome fantasías catastróficas o aferrándome a algo que no está pasando, eso sería, no es sostenerla, eso sería alimentarla, incluso evasión o aferrarme. Estas son las dos formas de alimentar una tensión mental. La alimento cuando genero un, un pensamiento catastrófico y la evado cuando genero un pensamiento ilusorio que no tiene que ver con mi realidad. Entonces, ¿cómo puedo sostener esa tensión? Ya lo dije ahorita, me quedo en mi realidad y me cuestiono. Hay una pregunta que yo comparto mucho en consulta y que también se las he compartido aquí. Y me pregunto, ¿esto es real? ¿De veras está pasando? Cuando yo me conecto con la realidad de lo que está pasando, ahí me doy cuenta y sostengo la tensión. La tensión es ese estado en pugna que está ahí. Estos monjes en su estire y afloje. Rompiste la regla, no la rompí. Sí la rompiste, no la rompí. ¿Ok? Estoy en esa tensión. ¿Cómo sostengo a esos dos monjes? ¿Cómo sostengo esa tensión interna? Lo que voy a hacer es, primero, ya lo dije ahorita, darme cuenta que la lucha interior es el principio del cambio, sin alimentarla, sin evadirla, ya dijimos cómo lo hacemos, sino que observo los dos, observo a los monjes y digo, vale, eso es sostenerla. Sostengo ahí, diálogo literal. Esa es otra de las propuestas que también les comparto. Observo este teatro interno y las pongo a dialogar. Esa tensión mental, por ejemplo, me va a llevar a que me detenga y a que vea cuáles son esas creencias, valores y acciones que están en pugna. Ah, lo que está en pugna es mi moralidad. En el caso del monje, yo lo hice bien, no lo hiciste bien. Esa es moralidad. Lo hice bien, no lo hice bien. Es un estado ético de la vida que todos tenemos. Entonces, más que tratar de convencerme si lo hice bien o mal, les doy su lugar. Te lo estoy diciendo literal. Detente en un espacio en donde te sientas cómodo, cómoda. Respira profundo porque la respiración profunda le dice al cuerpo, estás a salvo. Si yo respiro de manera agitada, cuando no estoy haciendo ejercicio o cuando no estoy en un vínculo sexual, que es cuando la respiración se agita por un estado de éxtasis y oxigenación, quiere decir que si no estoy ahí, estoy en ansiedad. Cuando yo doy una respiración profunda, le digo a mi cuerpo, destensa. Y observo qué es lo que está tensionando a mi mente. Por un lado, estoy, por ejemplo, vamos a ponerle un problema a Esperanza.
Ya tenemos el de los monjes, ¿ok? Pero ahora Esperanza, que es más moderna, ¿no? Esperanza no sabe, voy a respirar para saber cuál es la historia que les puedo compartir porque la estoy improvisando en este momento. Ok. Esperanza tiene un problema con su hermana. Esperanza es la mayor y su hermana es la menor. Solo son dos hermanas únicas. Solo se llevan un año. Pero Esperanza tuvo un problema porque, déjenme pensarlo bien, entró en conflicto porque su hermana menor le dijo que hiciera la tarea por ella. No la voy a complicar tanto, no me voy a poner intensa, ¿ok? Le dijo como su hermana menor que está en la secundaria, ¿ok? Y Esperanza está en la universidad. Le dijo, oye hermana, ¿por qué no me haces la tarea? Y Esperanza está en un dilema. Quiere mucho a su hermana y su hermana le dice, hazme la tarea porque es una materia en la que estoy muy mal. Esperanza entra en esta tensión. ¿Lo hago o no lo hago? Si no lo hago, va a reprobar. Y si lo hago, estoy permitiendo algo con lo que no estoy de acuerdo. Vamos a suponer que Esperanza dice, eso no está bien. Porque Esperanza es una chica que va muy bien en la escuela, en la universidad. Está estudiando mercadotecnia, ¿ok? Bueno, ese ya es una tensión. ¿Qué puede hacer Esperanza? No, no, te lo tengo que hacer, se lo tengo que hacer. Ok, hermana, te la hago. Y le hace la tarea. Y después dura, no debía hacérsela, porque si se la hice, porque no se la hice. Y volvemos a los monjes. A ver, ya se la hiciste. O te quedas ahí o dialogas contigo para saber qué es lo que tú misma quebrantaste, llegas a un acuerdo, hablas con tu hermana y en una de esas, si ese sentido moral de deber ser se transgredió, hablas con tu hermana y le dices, nunca más va a volver a pasar. Pero ese es un ejemplo. Si Esperanza dice, ok, no se lo voy a hacer, pero le voy a explicar cómo se hace. Sostuvo la tensión, buscó una armonía y se acabó el drama interno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa tensión es necesaria. Esa tensión es necesaria. Ay, déjenme buscar porque les estoy poniendo, traje algunos ejemplos, no sé si los vamos a poder ver todos, pero que nos van a ayudar. Déjenme buscarlos acá. Ajá. Es una tensión que nos puede acompañar para incluso sacudir una creencia arraigada. Una creencia arraigada entre el deber ser. ¿Lo hago o no lo hago? Ahí ella dijo que ella armonizo y entre lo hago y no lo hago. No se lo hago, pero lo ayudo, le ayudo a que ella lo haga. Pero si ella fuera demasiado cuadradita, a lo mejor dijera, no, hermana, ahí te las rascas tú sola y no te lo voy a hacer. Y después sacaría el látigo del desprecio para sí misma, porque no lo hice, se lo hubiera hecho, hermana, perdóname, culpa, me arrastro y ahora haz conmigo lo que quieras, expiación, pisotea a mi hermana y si la hermana es aprovechada lo va a hacer y así estamos. ¿Y qué tal si simplemente nos detenemos antes cuando vemos esa disonancia? Pero esa disonancia ha estado desde que el ser humano es ser humano. Ahorita vamos a ver por qué. Ajá, ajá. Ok. Bueno, antes de eso, porque les iba a compartir unas imágenes, vamos a ver cómo es ese diálogo interior. Vamos a entrar como si fuera una radiografía. Les voy a compartir unas diapositivas. Como si fuera una radiografía, vamos a entrar a la cabeza de Esperanza y vamos a verla todavía ahí debatiéndose, ¿no?
Y ahorita les voy a compartir estos mitos para cerrar con el programa y ver cuáles son los beneficios que nos da la disonancia cognitiva, porque créanme que si lo vemos desde la perspectiva del beneficio, vamos a darnos cuenta también que abrazar la disonancia cognitiva, no aferrándome a ella otra vez, ni evadiéndola, es el principio de que yo desarrolle todas aquellas habilidades que me cuesta desarrollar. Se los digo porque yo tuve que arrastrarme para poder llegar a eso, pero ahora se los traigo ya digeridito, ya que yo me raspé muchísimas veces y que seguramente lo haré, pero me detendré menos porque tengo fe en que esto nos puede funcionar muchísimo. ¿Qué es lo que pasa con esperanza? Ah, no, lo hice mal, espérenme. ¿Qué es lo que pasa con esperanza? Ajá, ajá. Cuando entramos a su discurrir mental. Cuando entramos al discurrir mental de esperanza, vamos a notar que esta disonancia cognitiva va a llevar, mientras ella esté en esta tensión, no sosteniendo la tensión, recuerden, cuando no sostenemos la tensión, que es saber que estamos en esta diatriba, en esta pugna, y no lo ponemos de frente, nos vamos a ir a estos dos lugares, o lo evado o me aferro, ¿no? ¿Cuál va a ser? Que en el budismo, fíjense que a este evadir o aferrarme se les llama los venenos mentales. Ahí se las dejo nada más para que nos demos una idea. Hay un programa específico que grabé hace como 4 años o 3 que se llama Los Venenos Mentales. Por ahí si lo quieren revisar, lo pueden checar. Ahí Glafira Rocha y le ponen el tema, ¿no? Vean, aquí está. El diálogo interno, entonces. El diálogo interno que tiene nuestro personaje, para no decir nosotros mismos, es esto, esta sucesión continua de experiencias a través de las que seleccionamos o dirigimos nuestra atención hasta diferentes estímulos. ¿Qué significa esto? Yo tengo una experiencia, ante una experiencia hay una respuesta, ¿ok? Si ahorita, por ejemplo, ustedes ya se dieron cuenta, quienes han seguido estos programas, que no estoy en la escenografía habitual y les puedo decir que es porque estoy de viaje y estoy grabando en otro lugar. Y en este lugar en donde estoy hay una perrita muy hermosa que incluso yo dije, puede ladrar, pero si ladra es parte de mi escenografía esta vez y así lo vamos a trabajar, ¿ok? Bueno. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Sobre todo porque ante este impacto que yo puedo tener si esta perrita ladra, es que puede generarse una respuesta, ya sea que yo me enoje, que pare la grabación o que haga lo que tengo pensado hacer. Si ladra, pero está tan tranquilita que la estoy viendo desde aquí, que ahí la vamos a dejar. Me la hubiera, es chiquita, entonces la podría haber subido aquí a mis piernas. O sea, no digo el nombre porque a lo mejor sí la sacudo, la acaricio y ya. Esa es mi respuesta. Bueno, esta es una experiencia que yo tuve ante hay un estímulo y yo voy a responder. Eso lo hacemos todos, cualquier cosa. Yo les puse el ejemplo que me puede ocurrir en este momento, también un poco adelantándoles por si pasa, ¿no? Ladra, ¿qué ocurre? Yo respondo de una manera o respondo de otra. Dirijo mi atención. ¿Cómo voy a dirigir mi atención? Me quedo ahí porque ladra la perra, porque hizo esto. O digo, pues es un animalito que, aparte este es su espacio, yo soy la intrusa, ¿no? Entonces va a hacer lo que tenga que hacer, pero está bien tranquilita. Yo creo que está tomando nota de todo lo que yo estoy hablando, ¿no? Yo dirigí mi atención a eso. Pero si yo genero, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal si no puedo editar? ¿Qué tal si va a pasar esto? Ahí genero ya un diálogo interno, ¿ok? Pero este diálogo interno me va a llevar a un estado mental que yo tengo constantemente. ¿Qué pasa? Yo pongo mi foco de atención, lo hemos visto en otros programas, en algo que me está pasando, en un estímulo, ¿ok? Y le señalo esto. No podemos seleccionar de manera consciente lo que apareció. Yo no sé si va a ladrar o no. A veces la vida me lleva a una historia que yo no escribí, pero sí podemos elegir
¿qué mantenemos ahí una vez que se hace presente? Lo que yo digo con esta frase es, puedo elegir cómo reaccionar y qué elección tomar ante eso. Entonces, la siguiente reflexión nos va a servir. A través de este diálogo interior yo me doy cuenta de qué pienso de mí, de los otros y de la sociedad. Cuando yo tengo una respuesta y yo les digo, yo he pensado mi discurrir mental, diálogo interno, en reaccionar de una manera o de otra, lo que les estoy diciendo con esto es que yo ahí les estoy contando quién soy también. Muchos de aquí me conocen, saben que soy vegana desde hace casi 15 años, saben que aunque yo no tengo mascotas, respeto mucho a las mascotas y si yo lo que hago es acariciar a este animalito, no digo su nombre para que no venga, ahorita ya se está despertando. Ok, ¿qué va a pasar? Estoy diciéndoles qué pienso de mí, qué pienso de los otros e incluso de la sociedad, en un solo acto a través de mi diálogo interior. Me empiezo a dar cuenta a través del diálogo interior cuáles son mis roles, qué tipo de personaje, les decía que tenemos un teatro interno, estoy interpretando e incluso cuál es mi rol de género en esto. Y ahí veo cuáles son mis prioridades. ¿Ok? Entonces, pregúntate tú, ¿de qué me doy cuenta a través de mi diálogo interior? Este es otro ejercicio al que te invito. ¿De qué me doy cuenta? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso de los otros? ¿Cuáles son mis roles? Anota eso porque creo que te puede funcionar. Incluso, fíjense, eh, dentro de la literatura, saben que a veces les comparto algunas herramientas literarias. Cuando escribimos, ustedes saben también que me dedico a la escritura creativa, cuando escribo una obra de teatro, a veces necesito de este diálogo interior, poner a reflexionar al personaje. El lenguaje literario empezó porque tomamos conciencia de cómo nosotros como escritores nos dialogamos a nosotros mismos. Y Shakespeare en un momento por eso agarra el monólogo o el soliloquio más bien, ahorita voy a decir por qué es diferente, de Hamlet, por ejemplo, ser o no ser. He ahí el dilema. Y ahí está hablando de una disonancia cognitiva. Cuando nosotros como escritores escribimos la vida, también estamos en eso. En la literatura, la disonancia cognitiva o este diálogo interior que tiene Esperanza, que ahorita es un personaje, si Esperanza se detuviera y dijera, ¿qué voy a hacer? ¿Le digo o no a mi hermana? No, pero si le digo, es un soliloquio. Ese soliloquio es un diálogo interno con uno mismo, reflexionando a partir de muchas voces que se le llaman polifonía de voces, en donde yo dialogo con el deber ser, con mi parte juiciosa, con mi parte punitiva, con mi parte armoniosa, con mi parte perezosa, con mi parte... Y hay muchísimas, por eso es una polifonía y es un soliloquio. Eso lo hacemos nosotros todo el tiempo. Cuando es un monólogo, es más una reflexión para mí mismo. Ya no solo digo qué pasa con todos estos personajes. Cuando yo dialogo con muchas estructuras que son personajes, es soliloquio. Que uno me dice, no, no deberías de hacer esto, no, sí haz esto. Ahí está la disonancia. En el monólogo es más una reflexión para mí mismo. Yo reflexiono, mi hermana está pasando por algo importante en donde yo le puedo ayudar. Yo soy una persona que tengo las capacidades para poder generar esta ayuda. Ahí si se fijan no hay personajes. Estoy dialogando y reflexionando sobre una experiencia. Esa es la diferencia entre el monólogo y el soliloquio. Y el otro que también tenemos para que vayan viendo ustedes estas estructuras dentro de nuestro diálogo interior que nos lleva a la disonancia cognitiva es el flujo de conciencia, que esto lo utiliza mucho, por ejemplo, Virginia Woolf, James Joyce, que no solo es un monólogo, sino que reflexivo, sino que también lo combinan con soliloquio y dejan que el discurrir mental no tenga coherencia. Pero si hago esto, pero si hago el otro, pero si hago no, pero, ay, no, también traigo el pendiente de pagar la luz. Ese es el discurrir mental. Es el río del pensamiento. Y ahí es donde nosotros podemos identificar nuestro
diálogo interno. Entonces, ya no me voy a tardar más, pero sí me parecía importante que vayan ustedes identificando, aunque parezca que no tiene importancia, sí nos puede ayudar. Estoy en un soliloquio, estoy en un monólogo, no tienen que ponerle nombre, pero sí identificar, a ver, me estoy hablando a mí misma porque ya estoy reflexionando un tema, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos el matrimonio. ¿Qué pienso yo del matrimonio? Y me lo digo a mí misma, entro en ese monólogo. Pero el soliloquio es cuando ya empiezan a dialogar todas estas estructuras. El flujo del pensamiento es cuando ya lo dejé y no tiene ni orden ni control y ahí me detengo, ¿ok? Pero eso ha estado desde los principios de la humanidad. Ahora sí les voy a compartir esas diapositivas que tengo ahí prometiéndoselas. Nada más déjenme buscárselas por acá. Y mientras tanto, ustedes vayan revisando qué les va pasando, a qué les invita esto, qué les queda de duda. Ya saben que las dudas me las pueden, me las pueden enviar por mensaje directo al Instagram o a escribe tu vida con Glafira Rocha @gmail.com y yo se las respondo, tardo, pero si las respondo. Les voy a dar un tip. Glafira responde más rápido por Instagram, así que pueden enviarle un mensaje por ahí. ¿Ok? Fíjense cómo estoy utilizando esta parte de me desprendo, me hablo en tercera persona y este es el ejercicio que podemos hacer para observarnos. ¿Qué siente Glafira? ¿Qué piensa Glafira? ¿Cuáles son estas estructuras que están dialogando de Glafira? Pero puede ser tú el que haga esto, ¿ok? Porque esto, fíjense, aparece ya desde el Bhagavad Gita, este libro tan antiguo que no se sabe exactamente en qué momento apareció, pero al parecer es a través, más o menos entre los siglos 6 más o menos dicen unos que es en el siglo 6 antes de Cristo y otros en el siglo 3 antes de Cristo. Pero no nos vamos a detener en esto, sino que veamos, porque luego las imágenes nos ayudan. Imagínate, ¿ok? Que este eres tú. Este es Arjuna o Arjuna, ¿ok? Y este que está acá es Krishna, la deidad que personifica la conciencia y la sabiduría. Este eres tú. Todos estos son tus disonancias cognitivas, todos los caballos. Ahí vas corriendo, ¿ok? Pero Krishna en el Bhagavad Gita representa el estado más elevado de la conciencia. Cuando nosotros nos detenemos y nos respiramos, es nuestra conciencia que nos dice, detente. Cuando estamos en esa disonancia cognitiva constante, eso es a lo que nos está invitando. Y el Bhagavad Gita habla de una guerra, de una lucha, y si lo vemos en sentido figurado, no me voy a meter ahorita a la lucha real de la que se habla ahí, que es una batalla o una guerra que sucede en Kurukshetra. ¿Ok? Pero no nos vamos a meter ahí. Este guerrero que es Arjuna representa a nuestro estado de humanidad que estamos en lucha constante y que a veces nos olvidamos de nuestra conciencia. Por eso la disonancia cognitiva siempre ha estado, es lo que nos ha hecho humanos. Es la lucha interna, pero cuando nos quedamos en aferrarnos a estar luchando todo el tiempo o a no luchar o a evadir la lucha, no vamos hacia, que es lo que se pretende en el Bhagavad Gita, por favor léanlo. Hay una versión que es hermosísima que se llama Bhagavad Gita Esencial, no me traje el libro acá al viaje, se llama así, Bhagavad Gita Lo Esencial, escrito por Paramahansa Swami Vishwananda, ¿ok? Que es uno de mis maestros. Lean el Bhagavad Gita y él tiene un comentario que explica muy bien esto. Yo lo hago muy incipientemente. Pero a lo que nos lleva esto es a recordar, fíjense, grábense esta imagen. Ustedes son Arjuna o Arjuna y Krishna es esta conciencia más bien el estado más elevado de nuestra conciencia. Cuando Krishna
mejor dicho, cuando Arjuna toma las riendas de esa guerra interior, es una invitación a que él mismo logre el estado más elevado de su conciencia. Esa es la gran enseñanza del Bhagavad Gita. Lograr tomar el control, el Bhagavad Gita te dice incluso cómo, por eso hay que elegir una buena versión con comentarios. Si solo leen el poema, es muy breve, lo van a leer en menos de una hora, pero puede ser que no lo entiendan. Si escogen a un maestro y leen los comentarios, se van a dar cuenta cómo se logra este estado poco a poco de tomar más conciencia, ¿sí? Sin embargo, aquí viene otra diapositiva, fíjense, es lo mismo. Krishna es el que va enfrente, el que va diciéndole a Arjuna, toma conciencia, vete por aquí, vete por allá, no como lo bueno y lo malo. Dejemos esa idea por ahora de lo bueno y lo malo como angelito y diablito. Es más bien mi conciencia profunda, mi guía de sabiduría, la que me dice, a ver, sostén esta guerra, porque Arjuna, perdón, Krishna, en uno de los primeros capítulos le dice a Arjuna, ve hacia la lucha, pero hay que saber cómo luchar. No le dice no luches. En este caso tú dirías, pero tengo que luchar con mi disonancia cognitiva. No, lo que yo interpreto desde un panorama más psicológico es, toma la lucha como el principio del cambio, pero no te quedes en ella ni hagas como que no vas a luchar, porque a través de este recorrido vas a aprender cómo primero tomar más conciencia. Krishna entonces es nuestro estado de conciencia en calma que nos dice, vale, sostente ahí, quédate ahí, aunque duela, pero no te crees fantasías, no hagas como que no pasa nada, utiliza herramientas para que veas cómo apaciguar esa guerra interior, ¿ok? Vean, pero esto también ocurre no solo en una filosofía oriental, sino que también está escrito en Platón a través de la alegoría del carro alado. Fíjense que es lo mismo. Hay mucha conexión entre las filosofías. Cuando Platón habla de esto, estos dos caballos, el blanco y el negro, es la disonancia cognitiva que él resuena como si fueran las emociones, el cuerpo y la razón. Cuando, fíjense, acá el cochero se ha malinterpretado desde mi perspectiva, lo digo, que esta razón es solo el conocimiento sin ninguna función práctica, cuando no, ¿ok? Aquí les explico, o sea, Platón lo menciona a partir de varios de sus libros, en donde, de sus diálogos, en donde habla sobre las tres partes del alma, sobre todo abunda más en la República. Ujú. Cuando él dice nous sí que soma, ¿ok? El nous. Ujú. Es este estado también relacionado con la conciencia, no solo con el conocimiento. Ujú. También mente, alma, cuerpo, razón, emociones, cuerpo, ¿ok? Cuando nosotros decimos razón, lo decimos más en un sentido no de aprendizaje, no de ir a la universidad, es en un sentido justo de sabiduría, ¿ok? Y en ese sentido, ya que ilustramos todo esto, vamos a ver por qué es entonces necesario tomar las riendas, ¿no? Ya he hablado en otros momentos de este mito, por eso es que no lo explico tanto, la alegoría del carro alado, en donde el mismo Platón dice, acuérdense que Platón habla desde a mitos y alegorías para que se entienda mejor, y lo que está diciendo aquí es que nosotros tenemos estas tres partes del alma, en donde la razón, que en este caso es la sabiduría, puede llevar las riendas, pero cuando nosotros la soltamos, lo que hacemos es que dejamos que esos caballos tomen el control. Otra vez, Krishna sería esa conciencia. Y acá no aparece como tal, pero nosotros seríamos el carruaje, por llamarlo así, en sentidos de este mito, ¿no? Lo que les quiero decir cuando les hablo desde la literatura y desde la mitología griega y oriental es que
Si ha estado desde hace tanto tiempo, ¿por qué seguimos debatiéndonos igual? Está el Bhagavad Gita que nos da la clave punto por punto de cómo salir de esa disonancia cognitiva, pero no le va a poner disonancia cognitiva. Llega un psicólogo, un psiquiatra, un filósofo y luego le da un nombre, pero ese ha estado ahí. Y a lo mejor en 50 años le van a llamar de otra manera, ¿ok? Lo importante es que esa disonancia cognitiva, si no la atendemos, si la vemos como algo negativo, nos va a llevar a simplemente no tomar el control de ese carruaje, de esos caballos, llevarlos al ritmo, al trote. Esos caballos son nuestra vida, son nuestras creencias, ¿ok? Es descansar esos caballitos a veces, generar nuevas creencias para que nos ayuden. Cuando nosotros nos detenemos, este es el primer punto, observamos, tomamos conciencia, aquí les estoy dando algunos aspectos de lo que a mí me funciona. Pausa, se los he mencionado mucho, me detengo, conciencia testigo, ahí está Krishna, ¿ok? ¿Qué empieza a ocurrir? Poco a poco voy viendo qué es lo que pasa. Pues regresan estos monjes, dialogan y siguen caminando. Siguen caminando. Eso es lo que, lo que puede funcionarnos, ¿ok? Para no detenernos demasiado, ¿vale? Aquí vi algunas de mis notas para encontrar lo que yo llamo esa lucha necesaria como guía, pero no para quedarme en la guerra. ¿Ok? La lucha, otra vez, lo voy a repetir porque es bien importante y ahí me sirvió muchísimo darme cuenta. Porque antes a mí me costaba mucho confrontar, no es que no me siga costando, solo que ahora lo hago de otra manera y desde una forma en la que yo me siento más dueña de mis argumentos y de mis respuestas en lugar de como quería hacerlo. Para mí, digamos que esta lucha, esta confrontación era a partir de querer demostrarle al otro quién tiene la razón. Y ahora lo veo de otra forma y digo, no tengo que demostrarle nada a nadie, primero tengo que darme cuenta yo qué es lo que me está haciendo ruido de eso que me dice el otro, que tiene que ver conmigo misma, yo misma armonizar y entonces ya compartirle al otro, oye. Yo lo veo de esta forma y de esta forma y crean que me ha funcionado muy bien esa fórmula y la confrontación poco a poco la veo más ya no como una lucha, sino como un estado de negociación con el otro entre dos subjetividades y es a lo más que podemos llegar, ¿no? Entonces, para lograr eso, necesitamos entonces, les decía, verlos, detenernos, generar este estado de conciencia, darnos cuenta que es parte del principio del cambio, no quedarnos ahí, sino que también observar qué es aquello que me está invitando la vida, que ya no quiero ser, en lo que no quiero estar. Si yo me sigo enganchando en la lucha y en la lucha y en la lucha, me pierdo de todo el panorama en donde veo cuáles son las cosas que ya tengo que cambiar de la vida y que no me están funcionando. Por eso cuando hago estos ejercicios, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a tener más coherencia conmigo mismo en cuanto a coherencia y congruencia también en cuanto a mis acciones, perdón, a mis creencias y a mis acciones. Si yo digo, por ejemplo, para mí es importante el diálogo armonioso, voy a ponerlo así, ¿no? En donde se practique una confrontación sin llegar a ofender al otro. Pero voy y le grito a alguien y empiezo a vilipendiarlo y a ofenderlo, no soy coherente ni congruente y mis acciones solo vienen de una creencia desde el deber ser que yo no estoy realmente llevando a mi propio estado de existencia. Solo me dicen que eso es lo bueno, pero yo no estoy negociando. Por eso es importante cuando aparece esta conciencia y me dice, a ver, detente, porque me está diciendo, a ver, no estás uniendo acción con creencia. Pero si yo me quedo lejos de eso solo en la culpa, tampoco voy a poder armonizar. Cuando empiezo solo el diálogo, créanme que esto va disminuyendo. Solo eso paso, no quiero enredarles mucho. ¿Cómo son?
detenernos, darnos cuenta que hay una lucha, primer paso. Número dos, darnos cuenta cuáles son las creencias que están ahí relacionándose. Tal cual hablar con nuestro teatro interno y buscar una negociación dándonos cuenta, por ejemplo, como Esperanza o como el monje que cargó a la chica, ¿sí? De cuáles son mis, eh, ¿cómo decirles? ¿Cuáles son mis creencias éticas que no estoy dispuesto a romper y que no tienen que ver en nada con mis propios miedos, como el otro monje que está ahí? ¿Sí? Y que por el contrario, cuando yo observo esa lucha, simplemente le digo a este otro monje, tranquilo, no lo voy a hacer porque en mi propia ética y moral no va de acuerdo con eso. ¿Ok? Entonces ahí empiezo a tener coherencia, empiezo a tener mucha más conciencia de mí misma. ¿Ok? Y a partir de eso, todo se va generando poco a poquito. A ver, con esos tres pasitos, conciencia, reflexión, diálogo, por llamarles así, o conciencia, ver el estado de lucha, diálogo, negociación, ¿ok? Eso ni los anoté porque más bien se los estoy diciendo aquí a raíz de lo que les he estado compartiendo en todo este programa. Pero esto nos va a llevar también a que cada que tú te detienes, vas a tener más conciencia en ti mismo. Vas a empezar a cambiar también sin necesidad de hacerlo a la fuerza, porque si no negocias, es que debemos de llevar tal dieta, porque se dice que, a ver, no es debemos de llevar tal dieta. Si toda tu vida has comido de una forma, negocia poco a poco en cómo puedes llevar esa dieta, porque si no va a empezar esta parte de la disonancia entre debo de comer esto, no debo de comer esto, debo de comer esto, debo. Entonces no va a funcionar. Cuando algunas personas me dicen a mí, ay, es que debió haber sido dificilísimo hacerte vegana. Y yo les voy a decir lo que les respondo a ustedes. Yo tenía una creencia espiritual, y tengo todavía una creencia espiritual muy fuerte, que fue la que me sostuvo para dejar de comer mariscos, que era lo que más me gustaba. Y mi creencia tan fuerte de mi espiritualidad me llevaba a darme cuenta que yo no iba a sucumbir a eso aunque salivaba. No fue, tienes que hacerlo, Glafira, vamos, y me golpeaba, o sea, no. Ahí fue también donde me di cuenta que esta creencia espiritual me sostenía más que un deber ser, ¿ok? Y a veces es eso, es Krishna, es la conciencia que me está llevando ahí. Entonces, piensa también cuáles son esas creencias que te sostienen y que tú dices, porque tengo esta creencia, es la que me va a sostener para mi alimentación, pero no solo para eso, independientemente de cuál sea, y eso no tiene que ver con un tipo de cuerpo, no, sino como un estado de creencia filosófica que tenemos ya, ¿no? Entonces, esto me va a llevar a cambiar hábitos también. Fíjense cómo es importante tener esa disonancia cognitiva y no estarle sacando la vuelta. Me va a llevar también a adaptarme a mí misma psicológicamente. ¿Esto qué significa? Que no me voy a quedar nada más en el deber ser, que no me voy a quedar nada más eh, en el tiranismo que luego tenemos. O sea, voy a permitirme también darme cuenta de cuáles son mis errores, por qué tengo esas disonancias, en qué me equivoqué, a quién le tengo que pedir perdón, empezando conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me voy adaptando también a ciertas maneras de llevar una psicología en una forma mm, mucho más adaptable a la circunstancia, ¿ok? ¿Qué otra cosa nos puede dar de beneficio? Bueno, en el momento en el que yo me estoy deteniendo, no solo tomo conciencia, sino que voy adquiriendo una capacidad reflexiva mucho más profunda. Número dos, también me doy cuenta de cuáles son aquellas formas que he adaptado para aprender más sobre mí misma. O sea, ¿quién soy? ¿Qué aprendo de mí? No nada más las cosas negativas, sino también aquellas circunstancias que me son favorables. Al hacer esto, empiezo a tomar control de mí, las riendas del carruaje, por lo tanto empieza un empoderamiento personal, un empoderamiento que no tiene que ver con voy a comprarme el mejor celular porque estoy empoderado, ¿no? No, sino el empoderamiento personal es que al enfrentar la disonancia cognitiva, tomo control de mis comportamientos y los cambio. Entonces, yo tomo las riendas de mi carruaje.
Tengo, por ejemplo, mayor capacidad y claridad de resolución de conflictos. Veo a partir de esta reflexión qué me funciona, qué no me funciona y voy resolviendo mis conflictos. ¿Por qué? Porque va a ser más rápido. Entonces, sí, necesito la disonancia cognitiva para poder crecer, aunque le saquemos la vuelta. Pero nuevamente, aunque suene repetitiva, pero quiero que nos quede bien claro también para mí misma mientras lo digo. Si yo le saco la vuelta una y otra vez a partir de mis fantasías catastróficas y me quedo ahí, o lo evado, no me permito darme cuenta que esto es parte de mi desarrollo personal. Y cuando yo lo empiezo a ejercer también, ya ladró, a ver si la escucharon, me voy generando una flexibilidad mental. Ese también es uno de los beneficios. Flexibilidad mental, ¿ok? Y les voy a dejar un ejercicio de tarea y con esto vamos a cerrar para vernos el próximo lunes. Ya no sé, ahorita me olvidé del tiempo, no sé si llevo la hora, llevo más, pero terminamos con este, digamos, pues autoanálisis para que ustedes empiecen a darse cuenta en dónde la disonancia cognitiva está más presente. Pues fíjense, empezó a ladrar ya hacia el final. Así que gracias. A ver, no encuentro la diapositiva, pero está por aquí. Listo. Y ahorita se las comparto para que ustedes le tomen a lo mejor una fotito o algo y se pongan a reflexionar y sea un principio de invitación, ¿no? Cuando estos dos monjes se detienen y uno le dice al otro, es el inicio del principio más bien de la reflexión, que es lo que buscamos, y del autoanálisis. Tómenle fotito a este para que vean. ¿Ok? ¿Cómo les puede ayudar esto a entrar a la reflexión de sí mismos? ¿Me autoengaño? Piensen primero, esto no lo puse aquí, en un tema específico donde sientan la disonancia cognitiva. Pongan frente a ustedes estas creencias y pregúntense, ¿me autoengaño? Si dicen sí o no, la respuesta que sigue es explicar por qué. ¿Cuáles son mis prioridades en este tema? ¿A qué le estoy dedicando más energía? ¿Cuáles son mis fantasías cuando no tienen que ver con mi realidad inmediata? ¿Cuáles son mis sueños internos? Y estoy hablando de fantasías incluso catastróficas y también ilusorias, porque luego hacemos como que la vida es rosa. ¿Y cuáles son mis sueños internos y qué tiene que ver en este momento con lo que estoy viviendo? Tómenle fotito porque eso se los dejo para una experiencia reflexiva más profunda. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio de reflexión, en donde una y otra vez, invitación con todo mi corazón es a que ustedes puedan hacerse cargo de ustedes mismos a partir de la conciencia, a partir de cuestionarse, reflexionarse y vivir en un estado mucho más consciente. Gracias, nos vemos la próxima semana.